Hola, ¿cómo estás? Este es el día 35 de 365 días dentro de la Biblia. Hoy vamos a leer el capítulo 34 y 35 del libro de Éxodo, sumado el capítulo 22, versículo 23, hasta el 46 del libro de Mateo. Sin más, comencemos. Éxodo 34. El Señor dijo a Moisés: Lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana, y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de este monte. Moisés, pues, labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana, y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Entonces Dios contestó: Voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones, y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Observa lo que te mando hoy. Voy a echar delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio. Y tomes de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Según te he mandado, por 7 días comerás panes sin levadura en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido me pertenece, y de todo ganado tuyo el primer nacido de vaca y de oveja que sea macho. Redimirás con una oveja el primer nacido de asno, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Redimirás a todo primogénito de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el 7º día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de segar descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al final de año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor Dios de Israel, porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces el Señor dijo a Moisés: Escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los jefes de la congregación regresaron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí.
Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor les había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Éxodo 35. Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los israelitas y les dijo: Estas son las cosas que el Señor les ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el 7º día será para ustedes un día santo, día de completo reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. No encenderán fuego en ninguna de las moradas de ustedes el día de reposo. Moisés habló a toda la congregación de los israelitas y les dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor. Oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Que venga todo hombre hábil de entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado: el tabernáculo, su tienda y sus cubiertas, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la presencia. También el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas, y el aceite para el alumbrado. El altar de incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la puerta a la entrada del tabernáculo. El altar del holocausto con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, y la pila con su base, todas las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y la cortina para la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras tejidas para el ministerio en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Entonces toda la congregación de los israelitas salió de la presencia de Moisés, y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objeto de oro. Cada cual pues presentó una ofrenda de oro al Señor. Todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de marsopa, los trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, trajo la contribución reservada para el Señor. Todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio, la trajo. Todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y las especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Entonces Moisés dijo a los israelitas: Miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata, y en lino fino y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Hasta acá la lectura del capítulo 34 y 35 del libro de Éxodo. Ahora continuamos con el libro de Mateo 22, versículo 23. Ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le dijeron:
Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús les respondió, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callado a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley para poner a prueba a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Hasta acá, el capítulo 22, versículo 23 al 46 del libro de Mateo. Varias cosas están sucediendo acá, pero si lo pensamos juntos, en ambos relatos, Dios está estableciendo el corazón de su pacto con la humanidad. En Éxodo, Moisés recibe las tablas de la ley, escritas por el mismo dedo de Dios, donde la base de todo es el amor y la obediencia. Dios le muestra su misericordia y le pide al pueblo una entrega genuina para construir el tabernáculo. Y resalta varias veces esto que nazca del corazón, que sea algo, esa generosidad que nazca de un corazón deseoso de hacerlo. Él quiere construir tabernáculo y hacer morada entre ellos, pero con una entrega genuina. Siglos después, en Mateo, Jesús se enfrenta a los líderes religiosos que conocían la ley, pero no entendían su esencia. Ellos querían atrapar a Jesús con palabras y complicarlo, pero quedaron expuestos en su falta de comprensión espiritual. Y Jesús, con mucha autoridad, los lleva de vuelta al corazón de la ley, el amor a Dios y al prójimo. Vemos cómo desde el monte Sinaí hasta el ministerio de Jesús, Dios nunca cambió su mensaje. No se trata solamente de cumplir normas y leyes, sino de una relación profunda de amor con Él, de entrega y obediencia sincera. Moisés lo vivió en el monte, Jesús lo enseñó en Jerusalén, y hoy nos toca a nosotros vivirlo. Y esta es la gran verdad. Dios nunca quiso solamente seguidores de reglas. Él quiere hijos que lo amen de verdad. Su llamado es el mismo, que lo amemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras acciones, con toda nuestra vida y todo lo que somos. Y vivamos con un corazón entregado a Él. Porque al final no se trata de cuánto sabemos y cuánta información tenemos de iglesia y cuántas escuelas tenemos encima y si cantamos bien o no, o la canción que hicimos si pega o no pega, o si sacamos un disco, o si hacemos un libro, o si tenemos un éxito ministerial. Lo que importa es cuánto le amamos. Los fariseos tenían conocimiento, pero les faltaba amor y obediencia genuina. Moisés recibió la ley, pero solamente con un pueblo dispuesto a amar y dar de corazón se pudo levantar el tabernáculo. Y hoy la pregunta sigue en pie. ¿Estamos obedeciendo por costumbre, por religiosidad,
por nicolaísmo o estamos viviendo en esa relación íntima de amor? Porque cuando entendemos esto, la fe deja de ser una carga y se convierte en una alegría. Y ese es el verdadero camino de Dios. Bendigo tu día. Nos encontramos mañana en un nuevo tiempo de lectura.